reino de los cielos. Y busca en tu Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tienen? Amén. Ahí estaban Marcos. Dije, ¿por qué no coinciden? Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una de las cosas primeras que como creyentes nosotros debemos de entender es que el reino de los cielos se ha acercado o está cercano a nosotros, y otra gente lo interpreta como que está al alcance de la mano. O sea que no está lejos de nosotros, sino que se ha acercado. Antes de Cristo, el reino de los cielos para nosotros estaba muy lejano, era muy difícil nosotros poderlo alcanzar, era muy difícil nosotros poder vivir en el reino de los cielos y poder ser, como dice el tema, gente del reino de los cielos o gente del reino de Dios. Pero cuando Jesús vino a morir por nosotros, Él lo trajo cerca de nosotros. Amén. Amén. Y es que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, pero no solo para estar cerca de nosotros, sino para que vivamos dentro de Él. Pero ¿cómo voy a vivir yo dentro de Él? Tal vez a veces nos preguntamos: ¿y cómo le hago para ser gente del reino de los cielos? ¿Cómo le hago para poder vivir una vida del reino de los cielos? ¿Cómo le hago para traer el reino de los cielos a mi vida, a mi casa, a mi trabajo, a mi matrimonio, a mi familia? Porque si nos recordamos en el Padre Nuestro, ¿qué dice la oración del Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar constantemente viviendo en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que estar constantemente pidiendo que el reino de los cielos se establezca en nuestras vidas. Pero ¿por qué en ocasiones no se establece? Porque no todos vivimos en el reino de los cielos. No todos podemos decir: vivo una vida en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo voy a vivir dentro de Él? Tengo que mudarme, tengo que irme a otra ciudad, porque en esta ciudad no está el reino de los cielos, pero tal vez está en San Antonio, tal vez está en Dallas. ¿A dónde me tengo que cambiar para poder vivir en el reino de los cielos? Podríamos tal vez decir: ¿o dónde está el reino de los cielos? Pero el reino de los cielos está en nuestra manera de vivir. O sea, Él está cercano a nosotros, pero nosotros está si vivo en Él o si solo dejo que esté cercano a mí, si solamente lo dejo que esté a mi alcance. Y la gente que tiene el reino de los cielos al alcance de la mano es aquella que solamente extiende la mano al reino de los cielos para sacar algo que necesita y lo trae a su vida, pero no quiere nada que ver con vivir en el reino de los cielos, sino que solamente dice: bueno, está a mi alcance, déjame acerco, agarro lo que ocupo y me lo traigo para acá, y no hago cambios en mi vida y no hago reformas en mi vida, pero que el reino de los cielos se quede ahí cerquita de mí, pero yo no quiero meterme a vivir en el reino de los cielos, o yo no quiero que venga su reino a mi vida, porque muchas veces el problema es el hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en los cielos. Por eso mucha gente le cuesta vivir en el reino de los cielos, porque sabe que vivir en el reino de los cielos conlleva a vivir conforme a la voluntad de Dios, así como se hace en el reino de los cielos.
Y la voluntad de Dios en el reino de los cielos es una voluntad perfecta. Es una voluntad donde hay sujeción. Es una voluntad donde hay orden. Es una voluntad donde todo funciona bien mecánicamente, sin una imperfección, sin un error. Pero es donde nosotros nos cuesta vivir en el reino de los cielos. Porque hay muchas cosas que yo no quiero dejar ir de mí. Hay muchas cosas que yo no quiero cambiar en mi vida. Hay muchas formas de ser, caracteres que yo no quiero dejar para poder entrar a vivir al reino de los cielos. Pero la gente del reino de los cielos es una gente que refleja que verdaderamente vive en el reino de los cielos. Basta con solamente platicar con alguien, conocer sus actitudes, ver cómo reacciona ante la adversidad o cómo reacciona ante las provocaciones de la gente para que te des cuenta si es una persona que verdaderamente vive en el reino de los cielos o solamente lo tiene cercano. Porque cuando yo me acerco a una persona y verdaderamente es del reino de los cielos, yo tengo que sentirme a gusto. Una persona que es del reino de los cielos atrae a otras personas, les gusta platicar con ellos, les gusta acercarse, les gusta estar ahí porque dice, es que este es el reino de los cielos. Pero si es una persona que no vamos a obrar conforme al reino de los cielos. Amén. Cuando nosotros los que nos venimos de México, ¿verdad que llegamos aquí a Estados Unidos y no podemos hacer lo mismo que hacíamos en México? Porque las reglas son diferentes. O sea, aquí yo llegué a escuchar mucha gente que lo paraba el policía y se bajaban del carro y el policía casi los andaba matando o los andaban arrestando porque le decían, ¿por qué te bajas? Porque tenemos la costumbre de que en México te para el policía y te bajas del carro, no te quedas adentro. O tenemos la costumbre de que llega el policía y le quieres dar un billetito para que te deje ir. Y mucha gente llegó a hacer eso aquí en Estados Unidos. Mucha gente fue llevada presa por eso, porque aquí en Estados Unidos la policía no acepta tan fácilmente sobornos. No voy a decir que no acepta, porque en todos lados vas a encontrar policías corruptos, pero es muy difícil que tú puedas sobornar a un policía aquí en Estados Unidos con un billete de a 20, con un billete de a 100, porque ellos hacen valer las reglas. Y aquí todo se hace valer. Aquí vas manejando, no puedes aventar una basura fuera de la ventana de tu carro y tirarla donde sea, porque si te ven te multan. Allá en México tenemos la costumbre de que vas en el camión, vas en el carro, te vas a comer unas papitas en la cama, le echas para afuera y no pasa nada, no dice nunca nadie nada. Estamos acostumbrados también a no pagar impuestos. Estamos acostumbrados a tantas cosas en México que se pueden hacer, pero que aquí en Estados Unidos no se puede. Entonces cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos se volvió a nuestra manera de vivir, o nosotros nos tuvimos que volver a la manera de los Estados Unidos. Y es que así es el reino de los cielos. Cuando yo vengo del mundo de las tinieblas, cuando yo vengo de la perdición y entro al reino de los cielos, yo no puedo querer hacer lo mismo que yo hacía allá, ahora estando aquí en el reino de los cielos. Sino que lo que yo tengo que hacer es sujetarme al reino de los cielos, vivir conforme a sus reglas, vivir conforme a sus mandamientos. Si el reino de los cielos me dice perdona, tengo que perdonar, porque si no perdono, entonces no estoy viviendo dentro del reino de los cielos. Si el reino de los cielos me dice tienes que amar aún hasta la persona más difícil, tengo que amarla, porque si no la amo no estoy dentro del reino de los cielos. Tengo que yo entender que para vivir en el reino de los cielos tengo que hacer cambios en mi vida, reformas en mi vida, para entonces poder obtener los beneficios del reino de los cielos. Es como la gente que llega ilegal a Estados Unidos, no tiene beneficios porque está ilegal, pero cuando se hace legal obtiene todos los beneficios que Estados Unidos ofrece. Es lo mismo en el reino de los cielos. A veces nosotros estamos dentro del reino de los cielos, pero estamos ilegales. ¿Y qué es lo que causa la ilegalidad mía en el reino de los cielos? Que no quiero sujetarme
a las leyes, a las reglas del reino de Dios, sino que quiero seguir viviendo en las mías, mientras que yo viva en mis propias reglas, en mi propia manera de ser, en mi propia manera de pensar. No voy a poder obtener todos los beneficios que el reino de los cielos me ofrece, porque voy a estar viviendo ilegal en el reino de los cielos. Por eso en ocasiones decimos, pero ¿por qué no pasa lo que oro? ¿Por qué no pasa lo que estoy diciendo? ¿Por qué no pasa lo que le estoy pidiendo a Dios? Y Dios dice, es que no te puedo dar los beneficios porque estás ilegal en mi reino. Tienes que enderezarte, tienes que volverte legal, tienes que arreglar tu estatus en el reino de los cielos para que puedas recibir los beneficios. Y todo eso tiene que ver con el corazón. Todo eso tiene que ver con actitudes. Todo eso tiene que ver mis relaciones con Dios, mis relaciones con los demás, mis relaciones con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis trabajadores, con amigos, con no amigos. ¿Cuál es mi relación? ¿De qué manera voy yo a reaccionar cuando alguien viene contra mí y me quiere atacar? ¿Qué voy a hacer? Si Jesús dijo, si alguien viene y te da una cachetada, dice, ponle la otra mejilla, ponle la otra mejilla para que te dé otra. Pero a veces no queremos hacer eso. A veces alguien nos ataca y luego queremos también nosotros atacar. Queremos defendernos, y a mí no me vas a decir, y a mí no me vas a hacer, y a mí no me vas a tratar así, y yo soy así, yo soy así, yo esto, yo aquello. Pero en el reino de los cielos es simplemente tranquilo, tienes que amar. ¿Qué dice? Que en dónde conoceréis, dice el Señor Jesús. ¿Cómo conocerá la gente que son mis discípulos? Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y donde hay amor, hay tolerancia. Donde hay amor, hay perdón. Donde hay amor, hay reconciliación. Donde hay amor, hay restauración. Donde hay amor, las cosas cambian. Tenemos que alinearnos nosotros al reino de los cielos, que a veces no nos va a gustar. Te los digo por experiencia propia. En ocasiones no nos va a gustar lo que Dios nos está pidiendo. En ocasiones no nos va a gustar hacer lo que Dios dice que nosotros hagamos. Amén. Amén. ¿Por qué no puedo verdaderamente romper con esas cosas que me impiden avanzar? Con esas cosas que me detienen en lo espiritual. No sé si tú te has sentido que estás atorado en la vida, si tú te has sentido que no avanzas, si tú te has sentido que espiritualmente estás estancado, que espiritualmente no creces, que espiritualmente vives en depresión, que espiritualmente vives en desánimo. Pero ¿por qué es que yo no puedo romper esas cosas que me están deteniendo? Es porque en ocasiones vivimos con el reino de los cielos solamente cercano, pero no vivo dentro del reino de los cielos. Yo puedo vivir con el reino de los cielos como cristiano cercano y obtener algunos de sus beneficios a mi conveniencia, solamente estirar la mano y sacar lo que me conviene, pero no meterme a vivir. Porque a veces yo digo, si yo me meto a vivir al reino de los cielos, tengo que dejar muchas cosas que no quiero dejar. Tengo que cambiar muchas cosas que no quiero cambiar. Pero yo sé que el Señor es fiel y es justo para ayudarnos a transformar aquellas cosas que nosotros no podemos, pero tenemos nosotros que poner disposición para que el reino de los cielos empiece a hacer cambio en nuestras vidas. ¿No dice así el Señor? ¿En qué es semejante el reino de los cielos? Es semejante en una levadura que se escondió, poquita levadura en una masa, y después esa cosa leudó toda la masa, llenó toda la masa. Dice, ¿en qué se compara el reino de los cielos? Dice, en un árbol pequeño que empieza a crecer y se extiende. O sea, el reino de los cielos es algo que está en completo crecimiento todo el tiempo. Y no solamente en crecimiento, sino que el reino de los cielos es algo que infecta de su vida, de su transformación, de sus reglas, de la voluntad de Dios en la vida de aquel que se acerca
al reino de los cielos. Porque si dice ahí que es comparado a la harina que se escondió y se leudó, entonces quiere decir que aunque en mí yo ponga una gota del reino de los cielos, esa gota tiene que llenar toda mi vida, todo mi ser, hasta el momento en el que completamente estoy lleno del reino de los cielos, en el que completamente he sido transformado, he sido renovado, mi mentalidad ha sido cambiada. Tenemos que tener mentalidad del reino de los cielos, y más estamos nosotros aquí en la tierra. El viernes platicábamos con nuestro pastor acerca de cómo nosotros tenemos que ver a la gente. No, yo no tengo que ver los errores de la gente. Yo no tengo que ver, es que me cae mal y no le voy a hablar. Es que me cae mal y no le voy a hacer, no le voy a ayudar, es que me cae mal. Pero si yo dejo de ver a la gente con ojos físicos y yo los veo como un alma que tiene necesidad de Dios, tanto como yo también tengo esa misma necesidad. Y me doy cuenta que todos nosotros tenemos una necesidad tan grande de Dios. Empiezo a amar, empiezo a tolerar, empiezo a ser paciente para con los demás. ¿Por qué? Porque mi intención es que su alma de esas personas se salven, no que se vayan, no que se alejen, sino que se salve cada uno de ellos, aunque no me caiga bien. Es que esa vecina siempre me trae problemas, pero me la voy a ganar para el evangelio. Y ahí va a estar en la iglesia, aunque me caiga mal, pero ahí va a estar. ¿Por qué? Porque tú estás viendo su alma. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos las cosas son completamente diferentes. En el reino de los cielos, si nosotros aprendemos a vivir en el reino de los cielos, las cosas se nos van a facilitar más. La vida la vamos a vivir más ligera, sin estrés, aunque estés con 1000 cosas que te puedan estresar. Aunque estés viendo un problemón que está frente de ti, pero si vives en el reino de los cielos, no te va a estresar. ¿Por qué? Porque cuando vives en el reino de los cielos confías en Dios, confías en su poder, confías en el Espíritu Santo, confías en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Amén. Amén. Pero ¿qué me implica vivir en el reino de los cielos? Pues entendemos que Jesús, o sea, nosotros que somos convertidos, entendemos que Jesús, a Él venir a morir, trajo consigo también el reino. Pero no solamente trajo los beneficios del reino, sino que también trajo su justicia para que se cumpliera. Por eso Jesús dijo: yo no vine a romper la ley, yo vine a cumplirla. Dando a entender, es que yo traigo el reino de los cielos conmigo y vas a tener que cumplir las leyes del reino de los cielos. O sea, Jesús, como quien dice, no es que anulara las leyes terrenales, pero dijo: te traigo las leyes del cielo, las leyes celestiales, las de la misericordia, las de la gracia, pero te van a implicar cambios. Porque las leyes de antes no implicaban un cambio en tu corazón, no implicaban cambios drásticos, sino que solamente lo que implicaban era que tú cierto día guardaras el día de reposo, que tú cierto día llevaras tus ofrendas, que tú cierto día te congregaras. Y ahí están también los 10 mandamientos. Pero ahora Jesús vino a traer un cambio más profundo en nuestra vida, a exigir un cambio más profundo dentro de nosotros. Porque en aquel tiempo se odiaban unos con otros y estaban bien y creían que estaban bien. Por eso Jesús, cuando vino, dijo: escuchaste decir que vas a odiar a tus enemigos. Dice: pero yo les digo que vas a amar a tus enemigos. O sea, Jesús está hablando de un cambio de corazón. Jesús está diciendo: es que si tú dices que Dios es amor, ¿por qué tú no lo reflejas el amor? Si tú estás diciendo que Dios es misericordia, ¿por qué tú no reflejas la misericordia de Dios? Por eso Jesús les dijo también, y en otras partes atrás en la Biblia, dice: tienen que aprender lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Porque el sacrificio es muy fácil.
pero el reino de los cielos nos implica las cosas difíciles. Y mucha gente en ocasiones relaciona que te es más difícil dar tu diezmo, que te es más difícil dar tu ofrenda. Por eso te dicen, trae tu diezmo, trae tu ofrenda para que Dios te bendiga, como si eso fuera tan difícil. Pero eso es lo más fácil que nosotros podemos hacer. Cualquier persona puede despojarse de una cantidad de dinero que al rato recupera. Pero la misericordia, si a mí me dieran a escoger y me dijeran, puedes traer dinero y no tienes que hacer misericordia, pues mejor llevo dinero. Porque con la misericordia tengo que cambiar más cosas. Con la misericordia tengo que cambiar mi corazón, tengo que cambiar actitudes, tengo que cambiar pensamientos dentro de mí. Por eso Dios siempre nos pone lo difícil, el cambio del corazón, el cambio de la mentalidad, el cambio del alma, que nuestra alma esté libre de rencores, libre de odios, libre de resentimientos. En ocasiones nosotros vivimos arrastrando tantas cosas del pasado que nos han hecho. Y entonces nosotros por eso nos volvemos agresivos, nos volvemos en ocasiones a estar siempre a la defensiva. Pero no dejes que nadie cambie tu esencia. Yo no he dejado que nadie cambie mi esencia. Así como soy, siempre he sido. Así como yo soy con la gente, con los demás, siempre he sido. Por más que me hacen cosas malas y yo puedo decir, ya no le voy a ayudar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello por esta persona, ahora me voy a volver bien malo porque me han dañado tanto. Pero no puedo. Cuando me pongo a meditar digo, no puedo. Yo no soy eso. Yo no soy una persona mala. Yo no soy una persona agresiva. Yo no soy una persona con rencor. Yo no soy una persona deprimida. Yo no soy una persona con desánimo. Porque no soy yo. Porque el mundo ha tratado de cambiarme. El mundo ha tratado de hacerme diferente para que yo pierda la paz en mi corazón, para que yo pierda mi identidad en Dios. Pero si yo tengo una identidad, nada me va a hacer perderlo. No importa quién venga a quererme a mover a pleito, yo voy a amar a esa persona. No importa qué circunstancia en la vida yo esté pasando, por más difícil que pueda ser, por más dolorosa que pueda ser, yo no voy a cambiar. Porque tengo un Dios que nunca cambia. Tengo un Dios que aunque le han hecho cosas malas, aunque le han dicho, aunque lo han tratado así, Él sigue siendo el mismo. Él no dijo, ya no los voy a amar tanto porque mataron a mi hijo. Él no dijo, ya no te voy a amar tanto porque estás pecando. Ya no te voy a amar tanto porque eres malo. No. Él dice, yo te amo simplemente. No me importa que seas malo, seas bueno, seas lo que tú quieras. Yo te amo de igual manera. Y así nosotros tenemos que alinearnos al reino de los cielos. Amén. Amén. El Señor Jesús trajo su misericordia, pero igual trajo la justicia. Y vamos a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. ¿Lo tienen? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El primer requisito es no militar según la carne. Pero ¿cómo es militar según la carne? Militar según la carne es hacer uso de los recursos carnales. Yo tratar de solucionar las cosas. Es seguir todavía arrastrando algunos de los frutos de la carne. Eso es militar según la carne. Porque a veces yo digo estoy en Cristo,
pero sigo todavía carnal, sigo todavía actuando carnalmente, y que de vez en cuando se nos levanta la carne, está bien. Yo no voy a decir que nunca se te va a levantar la carne. Va a haber ocasiones donde vas a ser carnal, pero tienes que entender que no militas conforme a la carne. Aunque estamos en la carne, nosotros no militamos. Si lo pudiéramos poner en otras palabras, nosotros no tenemos que usar los recursos carnales, sino que tenemos que usar los recursos de Dios. No tengo que usar yo mis recursos propios para sobresalir, para salir adelante, para ser alguien en la vida, sino que ahora que estoy en el reino de los cielos, tengo que quitar todos los frutos de la carne y tengo que empezar a hacer los frutos del Espíritu para poder tener acceso al reino de los cielos. Pero ahí es donde es lo difícil, como les decía, porque en ocasiones no queremos cambiar. En ocasiones no queremos transformar nuestro corazón. En ocasiones no queremos ponernos a disposición de Dios, del Espíritu Santo, del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Y cuáles son? Podrás decir tú, ¿cuáles son esos frutos de la carne? Vamos a leer en Gálatas, en el capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. O sea, fíjate, 4 pecados que habla ahí que son relacionados a lo sexual: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y la lista todavía es muy larga. Por eso dice aquí cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quienes practican tales cosas no podemos entrar al reino de los cielos. Quienes practican tales cosas no podemos decir que vivimos una vida del reino de los cielos. Amén. Amén. Y dice en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Imagínate qué leyes el Señor nos pone, que casi todas tienen que ser, son leyes humanitarias. Muchas de ellas tienen que ver tu relación con los demás. Muchas de ellas tienen que ver cómo te portas con los demás, cómo nos comportamos con los demás, qué testimonio damos delante de los demás. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil, que nosotros dejemos los frutos de la carne para dar los frutos del Espíritu Santo. Es más fácil hacer los frutos de la carne, ¿no? Es más fácil estar en adulterios, en fornicaciones, en inmundicias, en lascivias. Es más fácil la idolatría, la hechicería, las enemistades, no le hablo a nadie, los pleitos, me peleo con todos, los celos, la ira, de todo el tiempo estoy enojado, las contiendas, todo el tiempo me gusta andarme agarrando del chongo con la gente, andar discutiendo de esto y de aquello, las disensiones, las herejías,
las envidias, el homicidio, las borracheras, las orgías y cosas semejantes. Si hay gente que dice, pero es que en la Biblia no dice que no tienes que fumar marihuana, en la Biblia no dice que no tienes que fumar cigarros, sí, pero aquí dice y cosas semejantes. Y todo lo que tiene que ver con vicios se viene aquí y se añade a las borracheras y a todo eso. Porque hay veces que la gente te va a decir, pero dime dónde exactamente dice que deje de hacer esto. Pues tal vez no lo menciona, pero son cosas semejantes a estas cosas. Pero el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor. ¿Te cuesta tener amor para con el prójimo? Me cuesta tener amor para con el prójimo. Gozo. ¿Te cuesta tener gozo cuando estás pasando por dificultades? Me cuesta estar gozoso cuando hay dolor en mi corazón. Paz. ¿Te cuesta tener paz? Me cuesta tener paz cuando tengo que estar en paz. Es difícil, pero no es imposible. Podemos lograrlo. Paciencia. ¿Tienes paciencia? ¿Tienes paciencia para lo que Dios va a hacer? ¿Tienes paciencia para con los demás? ¿Tienes paciencia para esperar en el Señor a lo que Él ha dicho que va a hacer en tu vida? Benignidad. ¿Eres benigno con los demás o eres malo? ¿Te cuesta ser benigno? En ocasiones nos cuesta ser benigno. ¿Yo por qué voy a ayudar a este si me cae mal? ¿Yo por qué voy a hacer algo para él si él nunca ha hecho nada por mí? Si solo se beneficia por mí. Pero cuando hay benignidad en nosotros, todo lo que hacemos lo hacemos como para Dios. Todo lo que hacemos, yo le voy a ayudar aunque me cae mal, Señor. Tú me vas a dar mi recompensa, no Él. Porque yo vivo en el reino de los cielos. Y si trabajo y vivo en el reino de los cielos, ¿quién me va a pagar? El reino de los cielos. ¿Me va a pagar dinero? No estoy hablando de dinero. O sea, Él me va a dar mis recompensas. Porque ahí vivo en el reino de los cielos. Ahí trabajo en el reino de los cielos. Amén. Después está bondad, la fe. ¿Tienes fe? La mansedumbre. ¿Qué tan manso eres? No menso. Pero a veces uno usa la frase, dice que sea manso pero no menso. Y por eso yo voy a decirles, y por eso yo voy a ponérmeles al tú por tú, y por eso yo voy a reclamar, porque dice aquí que no sea manso, pero no dice que sea menso. No. Imagínate, la Biblia habla de Moisés como el hombre más manso de la tierra, de todas las cosas que le hacían, y Dios le decía, apártate porque ahorita los voy a destruir a todos y de ti voy a levantar otra nación. Y aunque le habían hecho cosas malas, Moisés todavía se paraba frente, Señor, no los destruyas, por favor, no, déjalos vivir todavía, ¿qué van a decir de ti? Y luego otra vez le decía a Dios, quítate porque ahorita los voy a destruir a todos. No, Señor, no los destruyas. O sea, imagínate tener esa mansedumbre, o sea, de que todo se te resbale, de que todo lo que te hacen, te digan, se te resbale y no lo guardes en tu corazón, porque es un peligro guardarlo en el corazón, porque forma o crea una raíz de amargura en nuestras vidas. Amén. Dice templanza. ¿Qué es la templanza? Es la dureza que tú tienes, la firmeza que tú tienes en el Evangelio, en lo que tú sabes que eres. Y por eso dice aquí que contra tal cosa no hay ley. Examina si en tu vida hay alguno de estos frutos de la carne. Si hay en ti idolatrías, si hay en ti hechicerías. Una hechicería no solamente es que tienes que traer hierbitas y todo eso. Una hechicería también puede ser, Señor, maldigo a esta persona porque así, así. Eso también se considera una hechicería, porque estás aventando un hechizo, estás aventando un deseo para con otra persona, que le vaya mal, que sea destruido. Por eso nosotros tenemos que bendecir a la gente. No importa que me haga, no importa que me diga, yo la bendigo. No importa lo que haya pasado, yo lo bendigo. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo prospere,
pero a veces nosotros usamos la falsa humildad de decir yo lo bendigo, pero por dentro estamos queriendo que el Señor verdaderamente lo destruya. Pero ese es uno de los requisitos, o sea, ¿qué de estos frutos de la carne hay en nosotros? Y nos dice también que el que practique tales cosas no heredará el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? El reino de los cielos. Aunque no me malentiendan, Él reina en todos lados. Él es rey de todo. Pero una cosa es que Él sea rey, a que su reino venga a nosotros. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que en los tiempos de antes tenían la ciudad donde vivía el rey. Y había ciudades alrededor donde no vivía el rey. Él reinaba en todos lados, pero a donde Él iba, ahí llevaba su reino. La aldea que Él visitaba, ahí llevaba su reino. Eso es lo que quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que Dios, por medio de Jesucristo, ha traído su reinado a nosotros. Pero está en nosotros si queremos aceptarlo, si queremos vivir en Él. La segunda cosa es entender que las armas de nuestra milicia, de esta milicia en la que estoy, en la del reino de los cielos, no es carnal. O sea que para yo entrar al reino de los cielos tengo que dejar de pelear con mis fuerzas carnales. Tengo que usar las armas que son poderosas en Dios. Tengo que poner mi confianza plena en Él. En ocasiones no tienes que hacer nada. En ocasiones no tienes que decir nada. En ocasiones no tienes que contestar nada. Solamente quedarte callado y dejar que Dios obre. Es como algo que pusieron, mi esposa puso ahí en Facebook. Deja a Dios ser Dios. Que a veces nosotros queremos ayudarle en las cosas que para nosotros son imposibles. Para las cosas que son imposibles para nosotros, deja que Dios haga. Tú haz lo que tú puedes, hasta donde puedes. Lo demás Dios se encarga. Deja a Dios ser Dios. Hay cosas que tú no puedes cambiar, pero Dios las puede cambiar, las puede transformar, si tú lo dejas. Pero a veces Dios dice, es que yo quiero, pero ahí estás de metido. Es que yo quiero hacer un cambio en tu vida, pero ahí estás de metiche queriendo cambiarlo y no puedes, y no me dejas trabajar. ¿Y cómo voy a yo hacerlo? Yo sé cómo hacerlo. Es como si yo estoy en un trabajo, de mis trabajos, y un trabajador mío va y quiere hacer un trabajo que nunca lo ha hecho. Y yo lo quiero hacer, pero ahí está. Yo tengo que llegar y decirle, oye, déjame hacerlo a mí, tú no sabes hacerlo. Yo sé cómo hacerlo, yo puedo hacerlo. Si tú te haces a un lado, lo vamos a hacer. Y los dos vamos a recibir alabanza. Los dos vamos a recibir crédito. Pues así es Dios. A veces Dios te dice, deja de luchar ya. Tranquilo, cálmate. Yo voy a hacer, yo voy a obrar. Yo voy a meter mi mano, yo voy a hacer eso que tú no puedes hacer. A veces nos desgastamos tratando de cambiar cosas que nosotros no podemos. Las cosas que no podemos es simplemente decirle, Señor, yo no puedo con esto, te lo pongo en tus manos, tú hazlo. Porque yo no sé cómo, yo no puedo hacerlo. Amén. Amén. Vamos a leer en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El profeta Eliseo puso su confianza en el Señor, aunque él se vio rodeado por un gran ejército. No se desesperó, sino solamente confió, porque él sabía que Dios lo tenía rodeado de su ejército. Él sabía que aunque se viera él rodeado, Dios lo tenía rodeado de su ejército. Por eso él, cuando vio a los sirios y le dijo a su criado, cálmate, no pasa nada. Y su criado bien desesperado, nos van a matar, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo,
tranquilo, no pasa nada. Y por eso hasta que llega el punto en el que dice, Señor, ábrele los ojos a porque ya me está desesperando. Y le abrió los ojos y pudo ver lo que estaba sucediendo en lo espiritual. En lo espiritual el Señor siempre nos va a tener rodeados. En lo espiritual el Señor siempre nos va a tener protegidos. Aunque nos lleguen a pasar males, eso no quiere decir que Dios no nos tenía rodeados o protegidos. Quiere decir que probablemente venía un mal mucho más grande que el que nos ocurrió. Pero el Señor lo detuvo y solamente recibimos un poquito del daño que íbamos a recibir principalmente. Pero yo tengo que poner mi confianza en Dios. Yo tengo que confiar en Él. Yo tengo que decir, Señor, en ti confío, en ti espero. Tú tienes el control de todo. Si me veo rodeado por los sirios, no me importa. Si me veo rodeado por un ejército, no me importa. Si me veo rodeado, me van a destruir, no me importa, porque yo estoy confiando en que tú vas a hacer algo para salvarme, para rescatarme. Amén. Amén. Eliseo no militaba según la carne. ¿Por qué? Porque aunque buscaban matarlo, él tuvo una respuesta diferente. Vamos a leer ahí en el 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel lo hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él les respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a sus señores, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Se imagínate? Él llevó todo un ejército ciego que él los iba guiando, al que ellos iban buscando para matar. Él mismo les dijo, hey, yo los voy a llevar donde está el que ustedes buscan. Y iban todos ciegos. Y llegaron y pensaban que ahí era donde estaban. Y cuando abrieron los ojos se vieron rodeados de todo el ejército de Israel. Ahora fue al revés. Y el rey de Israel vino y dijo, ay, pues ahorita les vamos a dar cuello. Y si Eliseo hubiera sido una persona rencorosa, hubiera dicho, sí, mátenlos a todos. Pero él le dijo, no los mates. Es más, dales comida. Imagínate que tú a tu enemigo digas, no voy a cobrar venganza, es más, hasta le voy a dar, le voy a ayudar. Dijo, dales que coman, que beban y que se regresen a su casa. Y eso sucedió. Eso es vivir en el reino de los cielos. Eso es una gente que es del reino de los cielos. Amén. Amén. ¿Estoy yo viviendo en el reino de los cielos o solo lo tengo cercano a mí, pero no quiero vivir en él? O sea, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo veo? ¿Cuál es mi perspectiva en el reino de los cielos? ¿Está solamente cercano a mí o está en mí? ¿O yo estoy viviendo, o yo soy un agente, una persona del reino de los cielos? Se tiene que reflejar en mis actitudes, en mis actos, en mis hechos, en cómo hablo, en cómo me expreso. Se tiene que reflejar en mi amor para con los demás. Se tiene que reflejar en mi búsqueda de Dios. Se tiene que reflejar en cuán importante es para mí Dios, el Evangelio. Amén. Amén. La tercera cosa es que para entrar en el reino de los cielos tengo que entrar sin argumentos. Aquellos que se levantan contra el conocimiento de Dios, de Cristo, todo aquello que se opone, tengo que aprender a desecharlo, llevarlo todo cautivo a la obediencia de Cristo. Van a haber muchos argumentos. No, es que tienes que dejar esto así, pero no, es que mira, escucha, mi argumento es así, así, pero es contrario a Dios.
al conocimiento de Dios. Y tenemos tantos argumentos para no buscar a Dios, para no acercarnos, para no comprometernos, para no echarle ganas en el Evangelio. Pero tenemos que dejar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice aquí, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Para entrar al reino de los cielos tengo que tener obediencia, sujeción. Si no soy obediente, el reino de los cielos no se hace efectivo en mi vida. Tengo que tener obediencia a Dios. Tengo que aprender a escuchar su voz. Tengo que aprender a escuchar lo que Él me dice y poner por obra lo que Él me está diciendo, lo que Él me está hablando, lo que Él me está ordenando que yo haga. Porque la obediencia es la que me va a abrir la puerta para entrar al reino de los cielos. ¿Qué tan obediente eres a la voz de Dios? ¿Qué tan obediente eres a lo que Dios te habla, a lo que Dios te dice, a lo que Dios te manda? ¿Qué tan obediente soy cuando Dios me habla una cosa, si yo lo hago o no lo hago? Tengo que aprender a ser obediente, amén. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, aquí el rey Saúl no se esperó a la indicación que el profeta le dijo. El profeta le dijo: espérame aquí, tienes que ir a conquistar esta ciudad, y cuando la conquistes vas a matar, vas a destruir todo lo que hay en ella, no vas a dejar nada. Pero este hombre lo que hizo fue, no lo hizo de mala fe, sino que él dijo: mira este borreguito, esta vaca, ¿cómo lo voy a matar? Está tan bonita, se la vamos a ofrecer a Dios. Él pensó que las ofrendas y los holocaustos iban a agradar más a Dios que la obediencia. O sea, mismo Dios también en la palabra dice que si yo tuviera hambre, te pediría a ti. Dice: si yo soy dueño de todos los animales, dice, yo no te pediría a ti si tuviera hambre. O sea, que imagínate. Aquí él dijo: le voy a llevar esta ovejita, esta vaquita. Pero Dios dice: sí, pero yo no te pedí ovejitas, ni te pedí vaquitas. Yo no te pedí que me sacrificaras nada. Yo te pedí que me obedecieras y que destruyeras toda esa ciudad. Y no solamente hizo eso, sino que también ofreció holocaustos, ofreció sacrificios. Y por eso llega el profeta y le dice: ¿qué hiciste? Y empieza con esos argumentos de querer justificar lo que está haciendo, y le dice: es que quise ofrecerle a Dios un sacrificio. ¿Por qué te enojas? No te tienes que enojar. Mira qué sacrificio tan excelente le estamos dando. Y dice: mira, y es más, hasta aquí también agarré al rey, no lo maté. Y el profeta se enojó y en ese momento mató al rey y le dijo: ¿tú crees que se complace más Dios en las ofrendas, en los holocaustos, que tú obedezcas? Porque también cuando él ofreció un sacrificio que él no lo tenía que hacer, que a él no le correspondía, le dice: es que la gente se me estaba yendo, la gente se me estaba disertando, por eso fue que hice yo el holocausto. Pero ahí fue donde le dijo: como tú has desechado a Dios y a obedecer a Dios, así Dios te desecha. Y le quitó el trono, perdió el trono. Gloria a Dios, que ya en este tiempo no se basa Dios de esa manera. Si no, ya muchos de nosotros hubiéramos sido destronados, ya muchos de nosotros hubiéramos sido desechados. Pero Dios ya no desecha a nadie. Ya Dios, al que Él escoge, al que Él aparta, Él lo instruye, lo enseña,
Pero cómo tú te dejas instruir y enseñar. Si tú no te dejas instruir y enseñar, te vas a quedar estancado muchos años en tu vida sin crecer espiritualmente. Pero si tú dices, yo me pongo a tu disposición, Señor, dime qué quieres que haga, y empiezas a ser obediente aunque no te guste, tu vida va a empezar a crecer. Vas a empezar a ver un cambio en ti. Vas a empezar a ver un cambio en tu vida. Vas a empezar a ver cómo empiezas a recibir milagros en tu vida. Cómo Dios empieza a hacer milagros, señales, prodigios en ti. Esa es la verdadera sobrenaturalidad de la que mucha gente habla. Que lo sobrenatural lo obtienes con dinero, ¿no? Lo sobrenatural lo obtienes con obediencia. Los milagros los obtienes con obediencia. Las señales se obtienen con obediencia, no con sacrificios, no con holocaustos. Amén. La obediencia es la que me va a hacer entrar al reino de los cielos, porque la obediencia castiga la desobediencia. Por eso que leímos dice que hasta que la desobediencia sea castigada, hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Imagínate. ¿Cómo es tu obediencia? ¿Cómo tiene que ser tu obediencia perfecta? Como la obediencia de un esclavo. A un esclavo le decían, haz esto, y tenía que hacerlo, aunque no le gustara, pero lo tenía que hacer porque decía, es que yo soy esclavo y tengo que obedecer a todo lo que me digan. Pues nosotros esclavos somos de Jesucristo, lo decía Pablo. Aunque no somos esclavos del mundo, ahora somos esclavos de Jesucristo. Y tenemos que obedecer a lo que Él nos dice. Porque lo que Él nos dice, lo que Él nos pide, no es nada que nosotros no podamos hacer. No es nada que nosotros no podamos soportar. No es algo que nos va a dañar, que nos va a destruir, sino que es algo que nos va a edificar. O sea, Dios dice, obedéceme porque te va a edificar. Obedéceme porque es para tu beneficio. Obedéceme porque te va a ayudar a crecer. Obedéceme porque vas a crecer más. Vas a recibir más cosas de parte de mí. Pero ahí es donde nosotros no nos gusta la obediencia. No nos gusta el obedecer. Amén. Dice también ahí en la palabra, pues si no obedezco y no me sujeto al que veo, ¿cómo voy a obedecer y a sujetarme al que no veo? A veces no obedecemos a nuestros pastores, no nos sujetamos a ellos, no los vemos como una autoridad. Pero si yo no me sujeto a mi pastor aquí en la tierra, al que veo, ¿cómo voy a poder hacerlo con el que no veo? Tengo que aprender obediencia. Amén. Tengo que aprender a ser obediente. Tengo que aprender a tener sujeción. Porque si quiero entrar en el reino de los cielos, tengo que cambiar aquello que desobedece a Dios. Y tengo que obedecer. Y desobedecer es simplemente ya no querer o ya no creer que Dios puede hacer las cosas en mi vida. Amén. Obedecer es hacer las cosas aún cuando no me gustan, pero las hago porque soy obediente. Tú le dices a un niño, lava los trastes, y ahí va con su cara toda y me los está lavando, pero está obedeciendo. Y es mejor que obedezca, aunque lo haga con caras, pero te está obedeciendo. Así el Señor quiere también nosotros. O sea, el Señor nos manda, el Señor me dijo que perdone, voy a perdonar aunque no me guste, pero tengo que hacerlo, y obedezco. Y después viene mi bendición, y después viene lo que yo he estado pidiendo a Dios. Porque ¿cómo Él te va a dar algo que tú le estás pidiendo si tú no te estás moldeando a Él? Si tú no te estás moldeando a su reino, si tú no te estás moldeando a su voluntad. Si yo no me estoy dejando moldear por Dios, no puedo obtener sus beneficios por más que yo quiera. Si yo le estoy pidiendo a Dios por algo fervientemente que mi corazón anhela, pero no me estoy sujetando a la obediencia a Él, no estoy siendo como Él quiere que yo sea, no lo estoy reflejando en mi vida como Él quiere que lo refleje, no lo voy a obtener tan fácil. Amén. Tengo yo que aprender a hacer la voluntad de Dios. Obedecer es hacer las cosas aún cuando no me gustan. Amén. Póngase de pie.